organización y quienes la representan. Bien. Teniendo el quórum suficiente, nombre de la Pache, abro la sesión. La cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Señores parlamentarios, ha recibido en la Secretaría de esta comisión mixta una comunicación del Servicio Nacional de Pesca que indica que concurren a esta sesión la directora nacional subrogante, la señora Alicia Gallardo, la subdirectora jurídica, señora Jessica Fuentes, el subdirector nacional Germán Iglesias y doña Marcela Lara, jefa de gabinete. Ha solicitado audiencia a esta comisión mixta la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, presidida por doña Mónica Aburto, y quien solicita que puedan asistir como oyentes a esta comisión mixta los dirigentes señoras Mónica Aburto y Paula Avilés y los señores Miguel Plaza y Eduardo Fuentes. Enseguida ha solicitado asistir también como oyente el señor Héctor White de la comunidad indígena Identidad Territorial Lafkenche, de las oficinas de los diputados señores Toá y Brito. Se ha solicitado que la comisión reciba también como oyentes a una organización denominada Identidad Territorial Lafkenche, que estaría representada por don Adolfo Millapur y doña Astrid Mandel. Esta solicitud, en lo relativo a don Héctor White, que la había hecho primero a título personal, está también respaldada por la oficina del diputado señor Toá y del diputado señor Brito. En general, a las entidades que han solicitado audiencia se les ha dicho que la práctica en la Cámara y en el Senado es pedir que acrediten su existencia como organización civil, para saber también quiénes son sus representantes. En estos casos hemos recibido una o dos, pero no todas. De modo que la comisión mixta estaría llamada a resolver, porque hay una cantidad de gente importante afuera que está pidiendo ser oída. Oír el debate, más bien. Esa es toda la cuenta, presidente. La autorización para los dirigentes que están afuera, ¿sí? ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Como nos sale bastante chica, como se ubiquen. Bueno. ¿Qué pasa? Y para la otra le pedimos no. Gracias, presidente. A mí me gustaría poder incluir en las exposiciones de esta comisión a los profesores Stefan Gelsich, al profesor Ricardo Bravo y a la profesora Paulina Gómez. A ver, si me equivoco, me corrigen, por favor. Tengo entendido que en la comisión mixta es para ver las diferencias que hay entre la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, si vamos a abrir para escuchar opiniones de todas las organizaciones, no vamos a terminar. Pero para poder revisar, presidente, y poder comprender las diferencias, es necesario poder escuchar a expertos, y creo que corresponde que esta comisión pueda escuchar. Por eso estoy pidiendo que puedan ser escuchados estos expertos. La idea que había planteado era que en esta sesión le íbamos a pedir al Ejecutivo que hiciera una presentación del proyecto, una especie de recordatorio, tomando en consideración también que de la Cámara de Diputados hay 4 diputados que no estuvieron cuando se discutió este tema. Y en el Senado hay 3 señoras y señores senadores que tampoco estuvieron. Entonces va a ser un recordatorio de lo que es este proyecto de ley. Como no estaba considerado y ha causado bastante, digamos, duda, malestar, qué sé yo, inquietud, y que el Ejecutivo no se pronunció en este proyecto, le hemos pedido también que haga un pronunciamiento sobre
los pueblos originarios y los recolectores de orilla. También que hoy día en esta sesión se dé a conocer cuáles son las diferencias que hay de criterio que se dio entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y ahí vamos a proponer una metodología para ir analizando los puntos que están en discordia o en contrapunto a contar de la próxima sesión. Si la comisión estima pertinente lo que ha planteado la senadora Rincón, de que en los puntos que hay divergencia, conocer la opinión de estos científicos, de estos catedráticos, académicos, lo dejo a consideración de la comisión. Presidente. Sí, diputado Celso. Presidente, vamos a trabajar, a ver, entiendo, de la siguiente manera. Hoy día una exposición, ¿no es cierto?, de la institucionalidad, ¿no es cierto?, Cernapesca, Subsecretaría de Pesca, y eso es más o menos lo que vamos a hacer. Pero luego, ¿tenemos alguna idea acerca de qué es, cómo vamos a resolver el tema en tiempos, en temas? No sé, imagino que, por ejemplo, el tema de definición de pesca ilegal lo tendremos, en algún momento tendremos que ver cómo lo vamos a trabajar. Ya, por ejemplo, mencioné ese por decir algo. Sí, sí, sí. En el último punto, después de la presentación. Ah, ¿y no puede ser antes, señor presidente? ¿No? Ya, está bien, está muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que yo esperaría, antes de empezar a ver si vamos a recibir o no vamos a recibir a invitados, yo esperaría entonces a esta reunión para que veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que, si es que es necesario o no es necesario. Nosotros tenemos una posición. Esa posición la planteamos, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Tenemos una cantidad de temas, vamos a decir, no sé si recomendaciones, reflexiones ya acerca de cómo debiéramos resolver el problema. La única duda que tengo es que si nosotros abrimos hoy día, ¿no es cierto?, el empezar a recibir a más opiniones, entonces esto puede terminar en una cosa interminable. Y no me parece tan justo que solo unos tengan derecho a opinar y otros no tengan derecho a opinar. Entonces yo esperaría antes de resolver si invitamos o no invitamos. Yo en principio trataría de que lo resolvamos entre nosotros. Eso trataría yo. Si no, si de repente el punto es, ¿no es cierto?, es necesario sobre algún tema abrir, no sé, la discusión y recibir opiniones, yo no tendría problema allí. Pero creo que eso sería en principio mi opinión. Y por eso, diputado, después de escuchar a la senadora Rincón, yo le propuse esto. O sea, primero la presentación, el pronunciamiento sobre las situaciones que se planteó ya en la comisión, en la Cámara, qué sé yo, muy concreta, pueblo originario, recolectores de orilla. Después vemos cuáles son las diferencias, cuáles son los puntos que hay diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, y ahí tomamos la determinación. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Entendiendo su criterio y compartiéndolo, y entendiendo que hoy día va a haber una exposición del Ejecutivo del proyecto, solo una pregunta para tener claridad de cuál va a ser el procedimiento hoy día. Hoy día solo va a haber exposición del Ejecutivo y nada más. Y fijar metodología. Entonces, yo le pediría, presidente, porque tengo, entendiendo que estamos acotados de tiempo, yo voy a, entonces, no sé cuál es el cronograma que usted tiene pensado para... No, el cronograma de fecha, presidente. Ya, los días lunes, entonces, como tenemos el lunes siguiente en la próxima sesión, yo voy a hacer reserva de constitucionalidad para el próximo lunes de este proyecto de ley. Ofrezco la palabra, señor subsecretario. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con todo ese equipo. Somos todo oídos para clarificaciones. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los señores senadores y senadoras, diputados que se encuentran acá, agradecidos de la invitación de poder exponer la posición nuestra.
Tal como usted señaló, presidente, lo que hemos preparado es una exposición general acerca del proyecto en su conjunto, como para tener clara la materia total y luego simplemente marcar los puntos donde existen las divergencias y si fuera necesario profundizar en esta o en otras respecto a la propuesta que el Ejecutivo podría elaborar y que ha elaborado para poder solucionar esos puntos. No hay inconveniente, pero entendemos de que es una materia compleja y que no se puede abordar inmediatamente en una sesión la exposición total, los puntos de divergencia y las soluciones, que son materia también de una conversación que naturalmente tiene que producirse. Así que si usted, presidente, así lo permite, nos gustaría que la directora del Senapesca pudiera hacer la exposición general acerca del proyecto. No hay problema, Gracias, presidente. Adelante, directora. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que vamos a contarles ahora es cómo nace este proyecto de armonización, los principales hitos, porque esto parte en el año 2014-2015 por diversas agresiones que sufrieron funcionarios en la pesca. La próxima, por favor. Bueno, ¿por qué modernizar al Senapesca? Es muy importante efectivamente abordar los puntos críticos de la pesca ilegal y fortalecer las facultades fiscalizadoras y sancionatorias que tiene el Senapesca de manera de hacer más eficiente el control de la pesca ilegal y además la potestad sobre el bien público que tiene el Senapesca. Por lo tanto, nace una mayor demanda ahí en el tiempo, porque efectivamente han habido más demanda durante los últimos años, para mejorar la gestión pública en pesca y acuicultura. Además, se requiere la necesidad de recuperar pesquerías. Sabemos el estado de las pesquerías en nuestro país, tanto a nivel nacional, y eso también está reconocido por la FAO, y por lo tanto hay una necesidad que la entidad fiscalizadora pueda ser más eficaz y efectivamente actuar en aquellos puntos que significan un mayor alcance y mayor impacto sobre la pesca ilegal, que eso es muy importante, basado en un enfoque de riesgo de la cadena de valor. Y yo quiero decir que esto ha sido siempre una prioridad gubernamental. El gobierno anterior y el Ejecutivo hoy día hay un apoyo a la entidad fiscalizadora a modernizar nuestra gestión. Bueno, el año 2014-2015 nosotros estábamos en un taller nacional de directivos de Senapesca y supimos la lamentable noticia de que a nuestros funcionarios los habrían detenido en la Plaza de Constitución a raíz de una fiscalización que realizamos en una de las caletas en el Maule. También, mientras estábamos en algunos eventos en Chiloé, nuestra camioneta la dieron vuelta. Ha habido diversos ataques a funcionarios de Senapesca que en ese minuto nos hicieron cuestionar qué es lo que estaba ocurriendo en el ambiente que hacía que había una suerte de mayor agresión y mayor reacción. Nosotros como funcionarios públicos obviamente hacemos nuestro trabajo y les quiero decir, y con mucha honestidad, que fue una crisis para nosotros, porque nosotros tenemos un rol público, entonces saber qué es lo que estaba pasando, qué había detrás de eso, cómo nosotros podíamos modernizar la institución o qué acciones debiésemos realizar para que esto no ocurriera, pensando que somos un servicio que está fiscalizador, que su mayor objetivo es la sustentabilidad de los recursos y de la acuicultura. Para ello, se gestó desde el año 2015 este proyecto que tiene 3 componentes. El primero de ellos es fortalecimiento de las capacidades, es decir, Senapesca es una institución fiscalizadora y por lo tanto se deben fortalecer las capacidades para poder estar en aquellos puntos críticos en que tenemos que estar, porque si no lo estamos se vulnera el punto crítico de control en la cadena de valor. Es muy importante además reconocer el rol público de Senapesca, que para nosotros como funcionarios es muy importante a la hora de establecer las competencias, establecer los diferentes... La misión de Senapesca, el por qué, la razón de ser. Y yo repito, para nosotros fue muy, muy importante este hecho, porque también reajustamos nuestra visión, reajustamos nuestra misión, justamente en el rol público de Senapesca en el control de la pesca ilegal. Lo segundo, una entidad fiscalizadora tiene que tener mejores facultades, tanto desde el punto de vista de control en puntos críticos y además sanciones más efectivas,
¿Por qué lo decimos esto? Porque efectivamente una entidad fiscalizadora robusta, moderna, requiere que se evalúen los diferentes eslabones de la cadena de valor de manera de establecer sanciones ejemplificadoras en los casos que así se amerite. Siempre pensando que todo esto tiene que tener un enfoque preventivo, pero cuando ocurren las transgresiones también es necesario tener sanciones ejemplificadoras. Y el tercer componente es el fortalecimiento del modelo de fiscalización. Mucho tiempo nosotros basamos todos los esfuerzos en el modelo, en la captura propiamente tal, en zonas de pescas. Por lo tanto, nosotros ahora incorporamos un modelo de fiscalización que aborda toda la cadena, que yo lo tengo al final de la presentación, desde la captura hasta la exportación final o al expendio, que si bien no es nuestra facultad, pero nos interesa controlar todo. Esto es muy importante porque hay un enfoque de riesgo, es decir, donde hay más riesgo de incumplimiento, Cernapesca entra a la fiscalización con mayor énfasis. Y esos son los modelos de fiscalización que existen en el mundo hoy día, tanto en la parte ambiental como en la parte de la acuicultura, en base al riesgo. Bueno, quisimos hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido desde el año 2014 y 2015. Yo, como les comentaba, ocurrieron los primeros eventos de agresión y ataque a funcionarios en pleno cumplimiento de su labor fiscalizadora. Es así que nosotros, esto ocurrió en diciembre, junto con la Asociación de Funcionarios y junto con la Subpesca, la DIPRES, nosotros tomamos muchas medidas inmediatas para proteger los funcionarios y para establecer mejores procedimientos de seguridad. Y eso lo estamos haciendo desde ese año, es decir, en ese minuto creamos un ítem especial en el manual de fiscalización para fortalecer la seguridad de los funcionarios, para tomar medidas en aquellas fiscalizaciones que eran de mayor riesgo para los funcionarios. Hicimos muchas capacitaciones, muchos encuentros con los diferentes funcionarios de las diferentes regiones, de manera de potenciar la seguridad de todos ellos. Y ese para nosotros es el hito, porque reconocemos que hay un riesgo y nos unimos todos. Subpesca, Cernapesca, Asociación de Funcionarios, e incluso trabajamos directamente con la DIPRES de manera de obtener fondos adicionales para potenciar la seguridad. Pusimos cámaras en alguna oficina, reforzamos los ingresos en alguna oficina después de un análisis de seguridad en que podían ser frágiles para ataques. Hicimos estudios de seguridad funcionaria en las regiones de mayor impacto y con eso presentamos un proyecto de DIPRES y obtuvimos apoyo para mejorar aspectos de seguridad física en las oficinas y aspectos de seguridad en el ejercicio de nuestra facultad fiscalizadora. A nuestro juicio, el 20 de octubre del 2015 es súper relevante porque se firma el protocolo de acuerdo entre DIPRES, el Ministerio de Economía, Cernapesca y AFUS, que establece el envío al Congreso de un proyecto de ley que fortalezca nuestra función fiscalizadora. O sea, en 20 de octubre de 2015 nosotros iniciamos el proceso. Y para nosotros es un tremendo hito, porque todo el Cernapesca participó en esto. Hicimos varias reuniones para efectivamente difundir el proyecto y desde ahí nosotros empieza la cuenta regresiva para poder lograr definitivamente este proyecto. Cuenta con el apoyo del Ejecutivo desde esa fecha, porque se presentó el año 2015. El 31 de diciembre de ese mismo año se ingresa a la Cámara el proyecto de ley en el boletín número 10.482/21 y se inicia el proceso que estamos hoy día, esperamos, en las últimas etapas. Luego, en el año 2016, se aprueba en general y particular y se envía al Senado, y luego, el 2 de noviembre, pasa a las comisiones de intereses marítimos, pesca y acuicultura y a la de Hacienda. Eso fue el año 2014, 2015, se presenta el proyecto, 2016 una serie de trámites, y ya en el 2017 se aprueba en general, se fija plazo para las indicaciones y la Sala acuerda que el proyecto sea informado, además, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en lo relativo a las normas con incidencia en materia penal. Luego, el mismo año, a fines de año 2017, se produce el segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ahí, con eso concluimos el año 2017
¿ya? Entre medio nosotros hemos continuado con nuestro proceso de fiscalización, con nuestro modelo, esperando que esto avance. El 2 de mayo del 2018 se procede a la discusión particular y se aprueba con modificaciones. Y ya entramos a lo que ha ocurrido durante los últimos meses. En mayo de este año, los comités acordaron remitir el proyecto a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos con el objeto que informe las modificaciones introducidas por el Senado. Y en ese proceso hemos participado activamente desde esa fecha, con el 13 de junio una discusión única en la sala de la Cámara, rechazadas las modificaciones y se oficia el rechazo a la Cámara Revisora. Para el 12 de julio de este año se cuenta de oficio del Senado, por el cual comunica que se constituyó la comisión mixta encargada de proponer, que hoy día estamos sesionando, de proponer la forma y modo de resolver las dificultades surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto. Y se elige como presidente al senador Quintero, quien está hoy día, bueno, que está dirigiendo la sesión. Y el 30 de julio la comisión mixta es citada a la discusión del proyecto, que es hoy día, ¿ya? Y cuenta con el apoyo pleno del Ejecutivo. Lo que queríamos mostrar que este ha sido un proceso largo y que se genera fundamentalmente por una necesidad de modernizar el Senapesca y de proteger a nuestros funcionarios, dándole mayores facultades sancionatorias y mayores facultades fiscalizadoras. Sí, voy a complementar antes de pasar a esta parte que yo explico el proyecto. A la subdirectora jurídica. Con su venia, presidente, solamente quiero puntualizar algunas partes. Aquí vimos como la historia de cómo se genera el proyecto. Nosotros quisiéramos puntualizar además cuáles son los contenidos principales y la evolución que ha tenido este proyecto durante la tramitación. Como bien decía la directora, en primer lugar, cuando ingresa el proyecto, los ejes fundamentales eran la asignación o el fortalecimiento de las facultades del servicio, el eje de los funcionarios y además modificar algunos elementos de control de la pesca y fundamentalmente el foco era la pesca ilegal y había una definición de pesca ilegal que era bastante amplia y vinculada a esta pesca ilegal estaba la figura de la asociación ilícita. En ese primer trámite, si bien todo lo que decía relación con las asignaciones de los funcionarios, las mejoras para los funcionarios, no tuvo mayores dificultades en su aprobación, el eje fundamental de la discusión se dio en torno a las nuevas obligaciones para los agentes pesqueros, que yo diría que fundamentalmente estaba dada por las infracciones, es decir, todo aquello que decía relación con la infracción y fundamentalmente con la figura de la asociación ilícita. En el caso de las infracciones, se creaban nuevas infracciones relacionadas con la falta de acreditación de origen legal, cuyos montos o cuyas sanciones eran extremadamente altas, tanto en multas como en el caso de los delitos, las penas. Desde ese punto de vista, entonces, se generó una gran discusión tratando de alguna manera de moderar esas infracciones, particularmente en el eje de las multas, pero el gran punto de discusión era la asociación ilícita. ¿Y esto por qué? Porque la asociación ilícita se construía sobre la base de las nuevas infracciones. Me explico. Hoy día, de acuerdo a la figura de la asociación ilícita en materia penal, se construye la figura en base a los delitos, es decir, hay una asociación para delinquir, es decir, hay una organización que se pone de acuerdo para cometer delitos. Pero en la figura que nosotros habíamos creado inicialmente, se creaba la figura de asociación ilícita no tan solo respecto de aquellos que se ponían de acuerdo para cometer un delito en materia pesquera, sino que para contravenir cualquier norma de la normativa pesquera. Y eso obviamente generó gran revuelo porque obviamente de alguna manera estábamos penalizando a través de la asociación ilícita incluso figuras infraccionales. Esto, si bien se moderó de alguna manera en la Cámara, al pasar al Senado llegó con estas críticas, es decir, la asociación ilícita era una figura que no podía construirse a partir de figuras infraccionales, sino solamente a través de delito, y además las infracciones seguían siendo y los delitos bastante desproporcionados en su sanción. Por lo tanto, en el Senado se trabajó fundamentalmente en tratar de moderar tanto las infracciones, es decir, el monto de las multas, como los delitos. Y además
Dentro del Senado se incorpora la figura de la certificación de los desembarques por parte del Servicio Nacional de Pesca. Hoy día la certificación de desembarque lo hace una entidad auditora y lamentablemente nosotros tenemos datos y concretos de que lamentablemente las certificadoras privadas no han funcionado todo lo bien que deberían funcionar. Y es por ese motivo que se está traspasando esa función al Cernapesca. Y se incluye entonces también la certificación de desembarque para las naves menores de 12 metros en la medida que ellos sean para las pesquerías pelágicas. Eso fue incorporado en el Senado, se aprobó esa facultad, se modificaron las infracciones, se mejoró la tipificación de las infracciones, también se mejoró la tipificación de los delitos y se trató de hacerlas más proporcionales en relación a los bienes jurídicos que se estaban involucrando. En general, nuevamente, lo que son facultades de el Cernapesca, las nuevas obligaciones para los agentes pesqueros, en general fueron aprobadas sin mayores complejidades, sino que nuevamente el punto de inflexión estaba dado por las infracciones y los delitos. Y en el Senado se estimó innecesaria la figura de la asociación ilícita, pese a que había una propuesta del Ejecutivo en el sentido de ajustarla solamente respecto de delitos y por lo tanto eliminar la asociación ilícita respecto de figuras infraccionales, pero en el Senado se acordó eliminar esta figura y además un punto muy esencial es que se cambió la figura de la pesca ilegal, que era muy amplia y por lo tanto, incluso si yo entregaba un informe de desembarque tardíamente, era una situación de pesca ilegal, se cambió por el concepto de la falta de acreditación de origen legal. Es decir, por ejemplo, una planta que no puede justificar legalmente el abastecimiento de esa planta. Y por lo tanto, se cambia entonces la figura de pesca ilegal, que era absolutamente amplia, que incluía cualquier tipo de infracción a la normativa pesquera, por esto acotado que es la falta de acreditación de origen legal, y en relación a esa falta de acreditación de origen legal se crean las nuevas infracciones para las etapas post-captura. Ahora bien, como en el Senado se trataba de ser más proporcionales las sanciones, lo que se trabajó también fue rebajar los pisos de las infracciones, no tan solo las que proponía el proyecto de ley, sino que incluso aquellas que hoy día afectan a los pescadores artesanales, porque hoy día la ley es bastante desproporcionada y sanciona duramente la captura, pero sanciona casi con multas no ejemplificadoras o casi como bien simbólicas a las etapas de post-captura, es decir, el procesamiento, la comercialización, siendo que muchas veces esas son las etapas que incentivan la pesca ilegal. Por lo tanto, lo que se hizo en el Senado fue moderar las sanciones para la etapa de captura, ajustar las infracciones y ajustar los delitos. Y como decía, finalmente se eliminó la figura de la asociación ilícita. Dentro de esta idea del Senado de moderar además las infracciones se incorporan figuras que no se incorporaron en su momento en la Cámara de Diputados porque obviamente el eje de la discusión está en otro punto. Y aquí se incorpora la posibilidad de establecer la amonestación como una alternativa cuando hay multas. Hoy día no existe esa posibilidad. Se incorpora la capacidad económica del infractor y el beneficio económico obtenido como elementos que el juez debe considerar al momento de imponer la infracción, porque hoy día, de acuerdo a la ley vigente, el juez solamente considera el daño a los recursos. Por lo tanto, da lo mismo si yo soy un pescador que saco 2 almejas, así saco 5 toneladas de almejas. De acuerdo al daño ecológico es distinto a que si yo considero la capacidad económica o el beneficio económico obtenido. Eso se incorpora también en el Senado. Y se incorpora la posibilidad de aplicar, en el caso de que la persona no tenga bienes, de aplicar servicios comunitarios con acuerdo del infractor. Y solo en último término, si la persona no quiere hacer los servicios comunitarios, eventualmente podría llegar a la orden de arresto, que es lo que está vigente hoy día. Hoy día yo no pago la multa, no puedo pagar en cuotas y simplemente hay orden de arresto. Se me olvidaba un tema. Además se incorpora el pago de la multa en cuotas. Por lo tanto, en el Senado lo que se hace entonces es moderar las infracciones o las sanciones en la etapa de captura, es hacer más proporcionales la de la etapa de postcaptura y se incorporan estos elementos alternativos para el pago de las sanciones en el caso de las infracciones.
Y luego esto llega entonces de vuelta a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay gran cantidad de disposiciones que ya están aprobadas y que hoy día han sido o han pasado a esta comisión mixta algunas materias que nosotros les proponemos o que nosotros hemos agrupado, digamos, por materias. En primer lugar, lo que tiene que ver con la acreditación de origen legal hoy día está en discusión. En segundo lugar, lo que tiene que ver con los costos asociados o que se imponen en la pesca artesanal. Ahí tiene que ver un costo que tiene que ver con el sistema de pesaje y el costo que tiene que ver con la certificación de desembarque. En tercer lugar, pasaron a comisión mixta los delitos, fundamentalmente por el tema de la proporcionalidad. Efectivamente, todavía hay conductas y hay sanciones que parecieran ser todavía desproporcionadas y por lo tanto que deberían ajustarse. Respecto de las sanciones, nosotros entendemos por la conversación que hubo en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados que no es que se esté cuestionando la posibilidad de establecer amonestación, ni tampoco se está cuestionando el pago de la multa en cuota, ni los servicios comunitarios, sino más bien lo que han planteado los señores diputados es que estas disposiciones puedan ser aplicables a los procesos que están en trámite y no tan solo a aquellos que se van a iniciar después de que esté vigente la ley. Y finalmente hay un punto con el registro de comercializadores, que ha sido también un punto bastante de discusión. Se crea un registro de comercializadores para tener un control de los grandes comercializadores, pero la gran discusión ha sido dónde ponemos el quiebre, la ruptura. Es decir, nosotros decimos vamos a registrar a los comercializadores, todos deben acreditar el origen legal, pero hay unos que deben registrarse, que son los grandes, y los más chicos no van a tener esta obligación. Pero el punto es, ¿quiénes son los chicos? Entonces ahí también ha habido una discusión que se dio tanto en la Cámara en su momento, luego en el Senado, y luego nuevamente se retoma esta discusión acá en la Comisión Mixta. Y finalmente hay unas materias que de alguna manera son misceláneas, que tienen que ver uno con el recargo por el sistema de turnos, en el caso que haya certificación de desembarque por parte del Sernapesca. Hay una norma que queda de la determinación de conductas de pesca ilegal que nosotros, de parte del Ejecutivo, estimamos que hoy día no tiene tanta relevancia, atendido que se eliminaron los delitos en base a la pesca ilegal y se eliminó incluso su definición. Y bueno, y hay un artículo que la comisión o que la Cámara de Diputados también dejó para la comisión mixta o que rechazó en el tercer trámite, dando cuenta de la gradualidad con que el servicio entra a operar en la certificación de desembarque. Fundamentalmente porque esta disposición que establecía la gradualidad quedó desfasada en el tiempo. Nosotros optimistamente pensamos que este proyecto iba a estar aprobado antes, entonces le habíamos puesto fechas, o sea, el 1 de enero del 2018 entra a operar la certificación de desembarque en la zona norte, el 1 de enero, etc. Y eso obviamente quedó desfasado y la idea entonces es que al traerlo a la comisión mixta, eso que quedó desfasado puede ajustarse en términos de las fechas porque ya están superadas. Fundamentalmente esos son los grandes temas que quedaron para la comisión mixta y esos son, de alguna manera, creo que se me puede olvidar algo, pero traté de describir lo que son las grandes discusiones, los grandes puntos que se dieron durante el trámite legislativo. Sí, yo creo que se le olvidaron dos temas bastante importantes, que son los recolectores de orilla y los pueblos originarios, que ustedes quieren traer porque no está considerado. Y ese es un gran tema y que tiene muy nervioso a mucha gente. Senadora. Presidente, es que el proyecto no distingue y no hay ninguna excepción. Entonces, nunca se ha aclarado eso en la comisión y están metidos todos dentro de lo mismo. No hay distinción por tamaño, no hay excepciones. Hay varias imprecisiones de lo que ha relatado la asesora y por eso es re importante la exposición que ha hecho el Ejecutivo porque tiene que ver con lo que usted ha precisado en su reciente intervención y que creo que va a ser importante en las sesiones futuras, en cada una de las intervenciones nuestras, poder ir precisando para ir clarificando. Muchas gracias, presidente. Presidente, antes de, si usted así lo permite, que pudiera concluir su exposición, la directora de Sernapesca, que aún le falta un ámbito que creo que puede ser ilustrativo, quisiera decir dos cuestiones fundamentales. Primero, que quisiera señalar que cuando la Cámara de Diputados rechazó los cambios que el Senado introdujo al proyecto originalmente aprobado, fue con un ánimo no de rechazar
sanciones de raíz, sino más bien con un ánimo de poder perfeccionar esa normativa de forma de poder recoger verdaderamente el espíritu original y el Ejecutivo en ese entonces y ahora, repite, tiene toda la voluntad para poder ir haciendo los ajustes que sean necesarios para producir el efecto que se ha querido, tanto por el Ejecutivo anterior que envió el proyecto como por nosotros, que es verdaderamente de ningún modo criminalizar la pesca ilegal ni tampoco sancionar de manera excesivamente coercitiva, sino que dotar de herramientas y poder alcanzar acuerdos para que esta materia sea una materia que nos una y no nos divida, por una parte. Y por otra parte, simplemente hacer un repaso muy rápido en un minuto de, diríamos yo, algunos temas fundamentales, digamos, que son como los que circunscriben de algún modo la controversia que esta comisión mixta está llamada a dilucidar. Por una parte, la acreditación de origen legal, ya se señaló. Por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, los costos asociados a nuevas obligaciones, los costos de pesaje, certificación de desembarque. En tercer lugar, la redacción precisa de algunos delitos, precisión en algunos tipos penales, en tercer lugar. En cuarto lugar, alguna precisión en cuanto a las sanciones. En quinto lugar, algunas cuestiones vinculadas al registro. Y en sexto lugar, otras materias, entre las cuales están las que usted ha señalado, y también, en fin, otros aspectos más propiamente procedimentales como la gradualidad de la entrada en vigencia y, en fin, una cuestión relativa a los turnos propiamente de los funcionarios. Yo me atrevería a decir que esas son las seis grandes materias, y si usted así lo permite, me gustaría que la directora pudiera concluir su exposición. Presidente, gracias. Directora. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera terminar la presentación con el modelo, porque esto tiene detrás, insisto, un modelo de fiscalización y que tiene, generalmente nosotros teníamos todos los esfuerzos en la captura. Hoy día esta ley incorpora mayores facultades y mayores sanciones post captura y fundamentalmente a nivel del desembarque. Si ustedes se fijan, el desembarque es el punto crítico y lo hemos vivido con los últimos eventos que han ocurrido con la jibia y la caballa, en donde estando el Cernapesca y determinándose el pesaje exacto de la captura, nosotros podemos establecer un excelente punto crítico de fiscalización respecto a lo que se captura en el mar. Si bien está la bitácora electrónica en el mar, el momento preciso en donde nosotros determinamos qué es lo que desembarca es en el puerto. Y por lo tanto es muy importante, como bien lo señalaba la subdirectora jurídica de nuestra institución, nosotros incorporamos en esta ley la facultad del Cernapesca de realizar nosotros el desembarque y de incorporar dentro de la facultad el pesaje. Punto crítico para el cruce de información. Luego, nosotros hemos evidenciado que hay varios elementos de pesca ilegal a nivel de la comercialización y por lo tanto el registro de comercializadoras es clave para poder efectuar un adecuado control de los diferentes eslabones. Si ustedes se fijan, hay un transporte previo al procesamiento y hay un transporte posteriormente y luego hasta el punto final, ya sea la exportación o ya sea el punto de control y expendio, o el punto de expendio. También es muy importante considerar que nosotros entonces hoy día estamos estableciendo puntos críticos en el desembarque, puntos críticos en el transporte de fiscalización y en el procesamiento estamos verificando que todo se realizó conforme a norma. Esto es súper relevante de comunicarlo porque basa el modelo de estar donde tenemos que estar, dado la eficacia de los recursos del Estado y dado también la inteligencia en el análisis de la información. Hoy día estamos trabajando en ciertos controles carreteros, ciertas barreras, en donde nosotros podamos evaluar el ingreso ilegal al terminal pesquero metropolitano o a diferentes otros lugares, que es en el fondo lo que estamos previniendo y estamos cuidando la pesca legal, que es la que nosotros nos interesa desde el punto de vista de la sustentabilidad de los recursos. Y finalmente dejamos la última diapositiva, es lo que mencionó el subsecretario, que se relaciona con las observaciones que están después de la Comisión de Pesca y que están siendo hoy día sometidas a revisión por parte de la Comisión Mixta. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, directora. Ofrezco la palabra, diputado Asensio. Gracias, presidente. Primero mis agradecimientos al Ejecutivo por la presentación, a los señores senadores por las modificaciones que hicieron, al trabajo de los diputados y a los asesores y a toda la gente tan interesada en el proyecto. Lo quiero hacer porque en realidad algo que decía el subsecretario de Pesca, esto no es un punto de confrontación entre unos y otros, sino que entiendo que todos queremos tener la mejor legislación en esta materia. Y nosotros hemos hecho un punto. Yo entiendo ahora un poquito más el proyecto y lo critico más, ¿ya? Porque cuando un proyecto nace y el centro del proyecto es para proteger al funcionario público, que está muy bien, es correcto, correctísimo, creo que le falta una pata. O sea, cuando me muestra la foto de gente dando vuelta a camioneta, persiguiendo, ¿no es cierto?, a los funcionarios, y entendemos que ahí tenemos un proyecto pareciera ser que eso no tiene en realidad solución con un proyecto de pesca, ¿ya? Ahora, yo entiendo el trabajo sacrificado de los funcionarios, no tengo un tema con ese, pero quisiéramos que un proyecto de esta naturaleza, que el centro, el corazón de eso, fuera en realidad la comunidad en la cual este proyecto va a tener incidencia. Es una comunidad dispersa, distinta, de todos lados. La comunidad que yo represento es una comunidad que además tiene una cultura propia, que tiene una forma de enfrentar la vida, una forma de vivir la tierra y el mar. Es una forma, ¿no es cierto?, que ha tenido durante siglos, desde siempre, una forma de subsistencia, una forma, como les digo, ¿no es cierto?, que va a ser impactada por un proyecto como si sale mal. Mire, dentro de esa comunidad están los pescadores artesanales y por lo tanto el centro de este proyecto también tienen que ser los pescadores artesanales y también tiene que ser la comunidad ribereña y también tienen que ser los pueblos originarios y tiene que ser la comunidad de la feria y tiene que ser en general, ¿no es cierto?, todos ellos, porque a ellos les va a impactar este proyecto. ¿Sabe por qué? Porque a ellos le impacta una ley mala que este Congreso hizo. Una ley fraudulenta, donde el origen, ¿no es cierto?, es tan ilegítimo, una ley hecha sobre la base del cohecho, de la compra de parlamentarios, y tenemos una ley de pesca, ¿no es cierto?, allí, que la sufren hoy día nuestros pescadores artesanales. Por lo tanto, entendiendo que tenemos que proteger al Servicio Nacional de Pesca y a sus funcionarios y su tarea y su actuación, nosotros igual deberíamos darle mucha fuerza en este proyecto a que en realidad nosotros corrijamos parte de lo que se hizo en esa ley de pesca que termina con casos tan dramáticos como pescadores presos. Probablemente en Santiago no hay un tema, ¿no es cierto?, si uno no lo ve, ¿no es cierto?, a la familia, a los dirigentes, a los miembros de su organización, yendo a visitar en la cárcel a un pescador. No estoy dramatizando, ocurrió. Y ocurrió porque, claro, los funcionarios de Pesca tenían que cursar la infracción de esa mala ley de pesca, que esa mala ley de pesca, ¿no es cierto?, le había dicho que tenían que hacer. Y por lo tanto, todos esos pescadores tenían el problema de que, cometiendo una infracción, no un delito, cometiendo una infracción, entonces terminaban al final de todo su proceso, ya todos lo saben, no tengo que explicar mucho, pero terminaban presos. Y son demasiados los casos. Y yo no quiero volver a ver eso, o que por lo menos mi opinión, mi voto, no va a ser para que volvamos a meter a gente pobre a meterla presa. Solamente, ¿no es cierto?, sabiendo aún las mafias organizadas que trabajan en la pesca ilegal, o sabiendo aún los beneficios que a la industria nosotros les hemos dado gracias a una mala ley de pesca. Yo sé que nadie está por defender eso, yo lo entiendo perfectamente, yo lo escuché, señor subsecretario, y le agradezco mucho cuando usted se definió frente a estas cosas. Pero yo no entiendo por qué tendríamos entonces nosotros que aceptar de nuevo que vamos a mandar a pescadores presos. No lo entiendo. Entonces, ese es un tema. Nosotros vivimos en una comunidad. Mi comunidad, perdón, señores, senadores, ya, mi comunidad es Chiloé. Comunidad, ¿no es cierto?, de don Rabindranath, es Chiloé. Y es Puerto Montt, y es Calbuco, y es Maullín. Y hay una forma de relacionarse, ¿no es cierto?, con el mundo. Entonces, si nosotros no somos capaces de resolver eso en este proyecto, entonces claro que no vamos a avanzar. Por eso que nosotros hablábamos allá en la Cámara, hablábamos de proporcionalidad en relación, ¿no es cierto?, a la falta cometida con la sanción que va a tener que aplicar. Asumir que tenemos una realidad cultural que la tiene que asumir la ley.
Si no porque nosotros, ¿no es cierto?, le digamos a alguien que lo vamos a condenar a las penas del infierno, esa persona no va a ir a mariscar, va a ir a mariscar igual. No sé, no tenemos que resolverlo. Entonces, asumir en la ley de que tenemos, ¿no es cierto?, una realidad cultural. Asumir los derechos de los pueblos indígenas, asumir, ¿no es cierto?, los derechos de los recolectores de orilla y en realidad, ¿no es cierto?, asumir otra tarea que es bien importante, el registro de pescadores artesanales. Los registros ya no dan más. Mientras nosotros no resolvamos el tema, ¿no es cierto?, de los RPA, va a seguir habiendo infracciones, va a seguir por múltiples razones, porque los registros están viciados, están viejos, porque se pasaron, porque algunos se aprovecharon, porque algunos venden, ¿no es cierto?, traspasan las cuotas, lo que se llame, ¿no es cierto?, y después salen a pescar igual, porque entonces tenemos, no sé, mira, tenemos en el registro una tarea pendiente que no veo, ¿no es cierto?, que lo tengamos resuelto acá en este tema, no lo tenemos, y lo tenemos que resolver. Entonces, termino al tiro, presidente. El punto es que nosotros marcamos esa diferencia en el sentido de que queremos, ¿no es cierto?, que el proyecto refleje, que definamos lo que es pesca ilegal, lo definamos claramente acerca de qué es pesca ilegal, que excluya estas cosas que nosotros estamos diciendo, o que por lo menos asegure la continuidad de esto, y que en definitiva, ¿no es cierto?, nosotros podamos salir con un servicio modernizado y fortalecido, pero también con protección, ¿no es cierto?, a quienes ejercen esta actividad de la forma más honesta, más necesitada, más trabajadora posible, que es los pescadores artesanales. Ese es el punto que yo quiero hacer presente en este momento. Bien, diputado, muchas gracias. A ver, la verdad de las cosas que lo que va a decir el diputado fue tratado en la Comisión de Pesca del Senado, tal como lo ha dicho la subdirectora jurídica. Las penas que venían eran inmensas, que venía el proyecto de la Cámara de Diputados. Acá se ha tratado precisamente lo que acaba de exponer el diputado, de que no haya ningún pescador preso, protegiendo a la gente que trabaja con la feria, etc. Bueno, no voy a estar desmenuzando el proyecto. Si yo creo que hay un error en cuanto al proyecto, creo que se mezcló el tema de los funcionarios con la pesca ilegal, porque debería haber sido un tema aparte. Pero como estamos en comisión mixta para ver esto, yo coincido con el diputado Asensio en el sentido que ver cómo mejoramos y que, tomando en consideración lo que significa la gente que es recolectora de orilla, el pescador artesanal, porque es muy diferente. También alguien preguntó si se puede retrotraer hoy día la gente que está infraccionada, las multas, y yo creo que se puede, si es que queda estipulado en la ley. ¿Por qué? Porque hoy día, ya que nombró a Chiloé y el diputado Asensio, hay un pescador artesanal en Dalcahue que está multado con 40 millones de pesos. Y si se juzgara por esta ley que estamos tratando, es una amonestación. No tiene multa. Entonces cambia la figura. Entonces, yo creo que acá lo que hay que hacer, yo coincido absolutamente con las aprehensiones que tiene el diputado. Eso no estoy diciendo otra cosa, sino que estoy diciendo que el proyecto como llegó acá era bastante durísimo, duro. Lo hemos tratado de que aquí paguen, o sea, los que hacen el negocio del siglo al final. Si para qué estamos con bromas. Si aquí al final es toda la industria la que está, la que ampara la pesca ilegal. Y son los que se llevan la parte del león. Entonces, yo en ese sentido creo que ya como está el proyecto, y estamos llegando, coincido con también las aprehensiones que tiene, pero ese es otro proyecto que se está viendo, que es la revisión de la ley de pesca, ya que no se puede anular, por lo menos revisión de la ley de pesca, y en eso estamos, pero también sentando las bases para que realmente tengamos una pesquería artesanal como corresponde y que no estén sufriendo como lo han sufrido durante N años con muchas cosas. Senadora. Sí, presidente, como usted dice, acá en el Senado revisamos y rebajamos sustantivamente la forma draconiana en que venían propuestas las multas, la definición de pesca ilegal se redefinió. Ahora, entiendo que hay todavía observaciones del mundo de la pesca artesanal en relación a este temor a ir a la cárcel, a pagar multas estratosféricas.
Entonces yo creo que como metodología de trabajo podríamos examinar en profundidad todo el capítulo de sanciones, ¿ah? Ver cómo venía la Cámara, lo que hizo el Senado y lo que todavía es insuficiente, ¿no? A la luz de las observaciones que hacen pescadores artesanales de distintas regiones. Yo creo que eso merece una observación en profundidad. Y sobre todo los resguardos para que las multas, la proporcionalidad, etcétera, todas las definiciones que nosotros establecemos, que existan resguardos. Porque uno puede decir en la ley una definición, pero que al final es imposible aplicarla, porque la pueden leer los fiscalizadores de otra manera. Entonces creo que hay que tomar sanciones, la proporcionalidad y los resguardos para que eso realmente se cumpla. Yo, presidente, entiendo lo que señala el diputado Asensio en relación a la realidad cultural. Yo creo que ahí está el tema de los orilleros, el tema de los pueblos lafkenche, la forma en que los muchos pescadores artesanales en distintas regiones. En la región de Coquimbo tenemos una realidad distinta a Chiloé y a la quinta región, etc. Sin embargo, también hay un elemento bien objetivo, que es el registro de pesca artesanal, que entiendo que ahí se origina mucho de las causas de la pesca ilegal, porque hay muchos pescadores que no han podido ingresar, que son pescadores habituales y no están registrados por distintas razones. Se exige escolaridad, una serie de requisitos que muchos pescadores artesanales, por su cultura, por su forma de trabajo, no pueden cumplir. Y ahí hay un foco de ilegalidad, porque las personas no pueden dejar de sobrevivir, de pescar. Entonces creo, presidente, que ese es un tema que hoy día, por cierto, lo estamos viendo también en el marco de la modificación a la ley de pesca, pero yo creo que amerita mucho acá en esta ley incorporarlo, porque si no, cuando hablamos de la realidad cultural, eso es una realidad cultural. El registro artesanal de pesca artesanal es contra cultura de los pescadores artesanales, en mi opinión. Y creo que para cerrar, de alguna manera, la necesidad que tienen muchas comunidades de pescadores artesanales de recurrir a la pesca ilegal, yo creo que deberíamos revisar en el marco de este debate también este registro. Yo propongo como metodología, presidente, que vamos punto por punto, pero en profundidad, y cotejar hasta qué punto todo lo que nosotros hicimos acá es insuficiente y de qué manera podemos profundizar los beneficios al sector artesanal y, por cierto, con los resguardos que la ley debe tener, porque yo puedo decir en principio, en la proporcionalidad, en principio, no va a ir a la cárcel, en principio, la multa es cero, pero veamos si eso realmente va a tener un impacto en las matrices fiscalizadoras de Senapesca. Entonces, muy bien. Eso, presidente. Subsecretario, después el diputado Brito y el diputado Toá. Muy breve, presidente, gracias. Solamente reiterar el compromiso del Ejecutivo en torno a dos cuestiones fundamentales. Primero, hacer una actualización y limpieza profunda de los registros conforme a la ley vigente. Ya lo iniciamos en la Jibia. En la Jibia habían 2.000 personas en lista de espera. Nosotros esperamos que la totalidad de esas personas que se reinscribieron en el proceso de actualización puedan acceder a los registros. Estamos haciendo también un sistema de limpieza profundo similar en la Albacora. Y nuestra voluntad para en la ley larga, y lo decimos acá formalmente como Ejecutivo, hacer podríamos decir, una reingeniería o un registro artesanal 2.0 para solucionar todos estos problemas que son verdaderamente existentes, que son reales, que yo lo he podido constatar, que en todo el país así lo han dicho los pescadores a propósito de las jornadas de participación para la conformación de la ley larga, y por lo tanto es un desafío que nosotros como Ejecutivo tenemos pendiente y estamos dispuestos a asumir el compromiso, incluso en un artículo transitorio en esta discusión, si fuera el caso. Diputado Brito. Gracias, presidente. Yo estoy muy de acuerdo con los puntos que planteó el diputado Asensio, y lo digo porque creo que de esta forma podemos no referir a nuestros argumentos cada una de las veces que veamos nuestros artículos, sino que un mapeo general que probablemente también representa una posición política frente a cómo vemos nuestra institucionalidad y su interacción con las comunidades. Yo creo que, primero, comparto muchísimo y creo de hecho que es violento que se justifique un proyecto de ley con imágenes de dando vuelta un vehículo. O sea, los propósitos ahí y las motivaciones y la existencia es muy distinta. Quizás hubiese sido mucho más oportuno poner una foto ahí de los políticos que tramitaron la ley de pesca y que recibieron financiamiento de las pesqueras.
Eso podría probablemente ejemplificar mucho mejor por qué en los años 2014 y 2015 hubo un incremento en la violencia, porque justamente había una ley de pesca injusta. Al mismo tiempo que se intenta avanzar en esta materia, yo insto también nuevamente al Ejecutivo que vea la posibilidad de avanzar en abrir los registros, porque mientras obligamos a estar en la ilegalidad a muchos pescadores artesanales, por supuesto que está el temor a recibir sanciones. Creo que, y haremos hincapié en estas discusiones, en las especificidades para las comunidades indígenas, el idealmente no omitir algo que creemos que debe estar contenido dentro de la Ley General de Pesca, que es la pesca de subsistencia. Y hay dos asuntos últimos que tienen relación con lo que se hizo mención en la presentación en dos oportunidades con sanciones ejemplificadoras. Por lo menos mi postura es que, y la manifestaré en las votaciones seguro y en la discusión que se harán en las indicaciones, es que no debiésemos ejemplificar ni educar con sanciones. Cuando se modernizó el Servicio de Puestos Internos, dentro de la modernización estaba un área que iba en la generación de capacidades para poder cumplir con las obligaciones que los contribuyentes tenían que hacer. Entonces, cuando tenemos una brecha tan grande en capacidades para poder acreditar, para poder hacer cumplimiento de tramitación, de papeleo, entre pescadores artesanales, entre esa pesca semi-industrial, que la ley también la considera artesanal, y entre la pesca industrial, creo que también debiese estar considerada como una de las prioridades la generación de capacidades. Y aquí discrepo un poco de lo que plantea el senador Quintero, es que, con su intermedio presidente, que es el mismo senador Quintero, es que creo que sí es oportuno hablar de capacidades del servicio junto con las infracciones, porque ocurre en política pública muchas veces que se genera una trampa de capacidad. Cuando nosotros diseñamos una política pública que en el papel, en la utopía, en el sueño, parecerá perfecta, pero en la práctica es injusta. Cuando nosotros establecemos infracciones a una normativa, pero no generamos las capacidades para poder fiscalizar de manera justa, al final de cuentas puede ocurrir, y lo quiero ejemplificar, cuando vemos un policía dando vueltas a un carro de sopaipillas en la esquina de un centro de una ciudad, en vez de andar persiguiendo probablemente a quienes son realmente una mayor amenaza para la seguridad pública. Porque si no generamos capacidades, al mismo tiempo que hablamos de las infracciones, el fiscalizador tiene incentivos para ir a fiscalizar y a ir a sancionar lo que está más a su alcance. Entonces creo que parte importante pasa no solamente por la dotación, sino que también por los equipos, por la posibilidad de embarcaciones, por todo lo que sea necesario para que el foco de la fiscalización no esté puesto en la pesca artesanal, sino que esté puesto justamente entre cualquiera que cometa una infracción y que ésta sea sancionada no con sanciones ejemplificadoras, sino que con sanciones justas y proporcional a la falta en la cual se haya incurrido. Eso es, presidente. Bien. Cuando me refiero a la separación, lo digo por lo que significa para los funcionarios del Sernapesca, que hace mucho tiempo que están luchando por sus reivindicaciones. Y mientras más se demora este proyecto, más van a tardarse ellos en las reivindicaciones que hace años andan buscando. Diputado Toa. Gracias, presidente. Muy breve porque quienes me han antecedido en la palabra han dicho algunas cosas que yo quería señalar. Lo que quería decir, presidente, que aquí estamos frente a un dilema súper complicado. Como comisión mixta estamos obligados a legislar respecto a algo que no nos tinca, y que no va a resultar bien. No va a resultar bien porque los organismos de fiscalización, la sociedad les encarga fiscalizar el fiel cumplimiento de normas, leyes, reglamentos, sobre los cuales la sociedad tiene un consenso en términos de bienes públicos, derechos que hay que proteger. Y aquí lo estamos haciendo al revés, porque le estamos pidiendo a un servicio de fiscalización que fiscalice una dinámica de algo que está profundamente dañado, que la sociedad lo considera ilegítimo, con razón a mi juicio, y con una cantidad enorme de cuestiones que resolver. La propiedad del recurso,
el fraccionamiento, los artes de pesca, la zona exclusiva, los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Entonces, nosotros comprendemos perfectamente los derechos tan legítimos que tienen los funcionarios en la pesca a tener mejores condiciones de trabajo. Pero ellos van a seguir recibiendo el rechazo de las comunidades porque van a estar viendo que van a fiscalizar con parámetros distintos una racionalidad que en este país ya no da para más. Es por eso que cuando el ministro de Economía estuvo en la comisión nuestra, yo particularmente le dije, ministro, resolvamos ahora el problema de los funcionarios de Sernapesca, veamos el tema de la dotación, de las remuneraciones, pero el resto veámoslos en el ámbito de la nueva ley de pesca, que es la única manera de tener soluciones apropiadas a una realidad que va a ser distinta a la realidad que hay ahora. Bueno, eso no fue posible por distintas razones y ahora estamos frente a esta situación. Yo espero, presidente, que en el transcurso del trabajo de la comisión mixta, a lo mejor todavía hay espacio como para buscar una solución que realmente esté en consonancia con lo que yo creo que todos los que estamos aquí en esta comisión mixta de una manera u otra pensamos. Que lo que hay que hacer ahora es resolver la situación de los funcionarios en la pesca en distintos ámbitos y que el resto de las cosas tiene que ser visto en un ámbito mucho más amplio. Senadora Aravena y después el senador. Bien breve, yo voy a tratar de ser un poco más positiva en este tema. Yo creo que efectivamente se hizo un esfuerzo en el Senado mejorar y disminuir un poquito lo talibanas que eran las multas iniciales. Yo bien me recuerdo que esto se conversó y se trató de rebajar, pero yo quería plantear que una de las cosas que creo que es fundamental, y no solo en esta ley, también en la ley larga de pesca, es el tema de hacer un trabajo importante técnico de estratificación de los tipos de pescadores, porque nos estamos encontrando con esta situación en todas las leyes que estamos trabajando también en la Comisión del Senado, porque no hay un análisis detallado y eso claramente hace injusta cualquier tipo de multa si no se hace esta caracterización en la que efectivamente hagamos diferencia entre un pescador de orilla, etcétera, etcétera, porque estamos tratando a todos con la misma vara. Yo creo que eso es un tema que claramente va a generar una injusticia a la hora de aplicar cualquier multa en el caso de Sernapesca. Lo otro que efectivamente coincido con el diputado, dada la experiencia que ya llevamos estos meses y conversaciones con Sernapesca, también en mi región, la situación financiera del servicio es bastante precaria. En el caso de nuestra región ya es vergonzosa porque la verdad es que nosotros no tenemos embarcación para supervisión y pedimos cada 15 días la de los ríos. Entonces la verdad es que ninguna normativa que no tenga recursos para aplicarla, fiscalización, sobre todo en el mar, más que a la pesca artesanal pequeñita, seamos claros en que la pesca ilegal no está concentrada ahí, está concentrada en otro lado y esa fiscalización la tenemos que hacer en el mar y claramente no tenemos las condiciones de hacerla. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante y lo otro es, no sé, yo creo que ya lo hemos planteado en la ley corta, lo estamos trabajando, el tema de abrir los registros es claro. Yo creo que gran parte de la pesca ilegal que hoy día se vincula a la pesca artesanal está principalmente referida a una falta de normalización de un registro que no dice relación con la realidad. Entonces yo creo que en la medida que tengamos ordenamiento, que yo sé, subsecretario, que usted está haciendo un esfuerzo con algunas especies, pero creo que es de urgencia no seguir multando a quien efectivamente por sobrevivencia está haciendo una actividad económica muy precaria también, sino que partir por colocar recursos el próximo año para hacer una revisión completa de todos los registros de pesca, actualizarlos y abrir en caso de que efectivamente hayan registros que hoy día no cumplan con la cantidad de cupos que se requieren, porque no sabemos, puede haber gente muerta, puede haber gente que no desarrolla la actividad, bien sabemos que estamos incluso entregando bonos a gente que no desarrolla la actividad, pero que todavía está en los registros. Así que
yo soy positiva, yo creo que esto es de urgencia, principalmente porque debemos hacernos cargo del tema, pero yo insisto, no es solo la ley, yo creo que en la medida que no vaya acompañada de presupuesto, que no solamente es personal, también tiene que ver con embarcaciones vinculadas a la supervisión, la verdad es que yo veo que va a ser letra muerta. Gracias. Senador. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a la directora Cernapesca, al subsecretario y a su equipo. Profunda reflexión. ¿Para qué tenemos ley de pesca? Vamos a irnos al origen, porque efectivamente aquí se topan dos elementos esenciales. ¿Para qué tenemos que cuidar los recursos pesqueros? Todos entendemos, y si hay algo que yo creo que nos va a servir esta comisión mixta, es para entender que somos un equipo, que podemos trabajar efectivamente para construir un futuro mejor. ¿Y para qué tenemos ley de pesca? Algo que la ley de pesca no considera, para alimentar mejor a nuestra población. Si de eso se trata, ¿qué es lo que nos dice la FAO? Deberíamos consumir 20 kilos de pescado y estamos consumiendo 12. O sea, no estamos alimentando a nuestros jóvenes como los deberíamos alimentar a edad temprana, no lo estamos estimulando. Y eso es lo grave. Y aquí todos entendemos que efectivamente los peces, cuando circulan por nuestros mares, mar territorial o zona económica exclusiva, son patrimonio de la nación. Y así probablemente lo vamos a definir en el artículo 1, que tenemos que discutirlo y que tenemos que cambiarlo. ¿Pero para qué? Para alimentar a la población. Por lo tanto, todos aquellos que ayudan a que esto ocurra y ocurra bien, van a tener nuestro apoyo. Y en ese sentido, la pesca ilegal lo que hace es destruir el modelo, porque el modelo se basa en una pesca que es sostenible, y es sostenible porque entendemos entendemos cuánto podemos sacar, entendemos qué tenemos que hacer en las tres perspectivas normales, la económica, y por eso se le da licencia de pesca a los pescadores artesanales y licencia de pesca a los pescadores industriales. O sea, el Estado autoriza a algunas personas a sacar esos productos del mar para primero alimentar a la población. Después viene el control, y aquí muy bien el Cernapesca nos ha dicho dónde ejercerlo, cuál es el mejor momento. Ahí es donde estamos fallando, y por eso estas casi 250 personas que se incorporan son fundamentales. Sin ellas no lo vamos a poder lograr. Tenemos una distancia en perímetro de costa gigantesca, 83.000 kilómetros, una vez y media la vuelta a la Tierra. Ese es Chile, no son los 4.000 kilómetros, es mucho más. Y por eso la gente de Chiloé, de Aguas Azules, Calbuco, lo sabe muy bien, todos esos lugares donde hay que llegar. El tema es cómo lograr cuidar este ecosistema que tenemos. Por eso me gustó el término que ocuparon de la captura al expendio. A mí me gusta más de la carnada al plato, porque también hay que certificar la carnada. Pero llegar al plato, o sea, de la carnada al plato es quizás lo que nos tiene que iluminar. Y entender de que hay gente que sobrevive, tiene una pesca subsistencia, y si se le quitan, esa gente no tiene nada más que hacer, porque lo único que saben hacer es pescar. Y hay que darle a cada uno lo que merece. Eso es justicia. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entendernos. Yo quiero, saber si efectivamente este trabajo que hizo también la Secretaría, los 18 puntos son todos, porque si es así tenemos una hoja de ruta, tenemos algo muy claro en donde podemos ver la divergencia y no tengo duda que vamos a poder solucionarlo y solucionarlo bien, porque lo más importante que tenemos que hacer es después solucionar la ley de pesca. Y esto nos va a servir para conocernos, calibrarnos, actuar, solucionarle problemas en la pesca, entender si hay algunas materias que tenemos que tratarlas ya de la ley de pesca, tratarlas ya. Yo no creo que no haya ningún problema, pero avanzar. Senapesca necesita tener sus facultades y Chile necesita una mejor ley de pesca porque los chilenos necesitan alimentarse mejor. En ese sentido, entender que el mundo va a un mundo certificado, a un mundo que quiere un trato honesto, que quiere pesquerías certificadas, que no sean ilegales. Y obviamente, si queremos ser una potencia exportadora, tenemos que certificar el origen de los productos. Y esto es básico, es esencial, son las economías modernas. Y aquí es donde tenemos que despejar aquellas cosas que nos están haciendo bien. En ese sentido, estimo y creo que un sistema, el que sea, que se defina, tiene que tener reglas claras. Pero una vez que se definen esas reglas, hay que hacerlas cumplir. Nos guste o no nos guste. Por lo tanto, yo creo que aquí está ese compromiso. Cómo definir estas reglas claras y después dar las facultades todas para que esas se puedan cumplir. Eso sería todo, presidente. Bien. Se ha tocado varios puntos que yo quiero, a lo mejor una infidencia, pero bueno, lo voy a decir. Cuando llegó la ley de corta, enviada por el Ejecutivo a la Comisión o llegó al Senado, pasó a la Comisión de Pesca y por unanimidad de la Comisión se me mandató para conversar con el subsecretario, para manifestarle que no estábamos conformes con ese proyecto de ley y que la votación iba a ser 5-0 por la idea de no legislar.
En base a eso, iniciamos conversaciones con el subsecretario y están trabajando los asesores de todos los senadores y asesores de la Subsecretaría de Pesca para introducir en ese proyecto de ley, voy a dar los puros titulares, primero la propiedad de los peces, segundo el RPA, ¿cómo se llama? La actualización del registro de pescadores artesanales, el fraccionamiento de las cuotas, el plazo de las licitaciones, las 5 millas de la pesquería artesanal, la pesca de arrastre y una plataforma social. Son los titulares que se están trabajando, evidentemente que después hay que conversarla, que sé yo, para que no se crea que solamente nos interesa este proyecto de la modernización de Cernapesca y la pesca ilegal, pero también los otros temas que van a ser una plataforma para revisar de buena forma y en forma bien profunda la actual ley de pesca. Doy esa información para que se sepa que se está trabajando y no que una cosa está quedando a un lado, porque evidentemente a veces cuando se ve las cosas así en forma, no en un todo, dice, bueno, que estamos avanzando en esto, si primero el RPA, o sea, se va a la par. Eso es. Ofrezco la palabra, la metodología. ¿Vemos? La metodología. Bueno, se le entregó, tengo entendido, a todos. No sé si el Ejecutivo quiere también, ¿sí? Ah, bueno, pero si no la ha pedido. Ah, perdón. Diputada Emilia. Es que era muy difícil que me escuchara tan lejos allá. Presidente, agradezco y también a todos los parlamentarios. Tuve la oportunidad de acompañar a la comisión en Puerto Montt y también escuchar a las diversas organizaciones, presidente, en esta comisión que coordinó el presidente Asensio, diputado. Y la verdad es que sería importante que en una siguiente reunión se vuelva a escuchar en esta comisión mixta, donde espero que las senadores y también los diputados que tuvieron aquella oportunidad, donde el diputado Asensio hace el resumen de los diversos planteamientos que hicieron las diversas organizaciones. Y creo que es necesario la revisión prontamente del registro en los cuales ellos planteaban de que es necesario abrir el registro y posteriormente la revisión de quiénes van a calificar o no. También ellos plantearon que la industria se ha apoderado entre el 70% y más y por lo tanto es necesario hacer aquellas revisiones. También plantearon la diversidad de sus actividades, que generalmente se plantea que sea una sola y en vista que ellos son pequeños y hacen una diversidad con respecto a todos los productos del mar. Lo otro que planteaban era ser partícipe en el reglamento, porque a veces estas letras chicas terminan excluyendo y terminan también no considerándose aquellos planteamientos que han hecho ellos. Pero es necesario, cuando se está hablando de pesca ilegal, reconocer el derecho que tienen los pescadores artesanales, los recolectores de orilla y también los pueblos originarios. Por lo tanto, es necesario la consulta cuando se está modernizando una institución como Cernapesca y donde también se va a pasar las facultades del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, es necesario en aquellas modificaciones que se establecen que se hagan las consultas respectivas a aquellos como lo han planteado los dirigentes y que la han expuesto en la ley Lafkenche. Yo considero y espero que el criterio que pueda usar usted, presidente, sea de escuchar a todos y aquella decisión que se tome posteriormente tenga incorporado aquellas realidades que nosotros todos desconocemos, porque quien mejor la conoce es quien la practica, quien vive de ella. Y no puede ser un segundo fracaso contar de perseguir y que muchas veces las instituciones que son fiscalizadoras les encantan perseguir a nuestra gente y ese descriterio finalmente hace que muchos
tenga que cargar con una gran cantidad de multa y donde eso no es lo que ellos finalmente perciben como ingreso. De esa realidad nos tenemos que hacer cargo, porque si bien queremos avanzar en la modernización y el respeto que se merecen aquellos funcionarios y funcionarias, pero también existen en muchos de ellos la persecución y el descriterio en la aplicación de la normativa. Si esto no quedara claro, finalmente va a terminar afectando a muchas familias, que eso es su único sustento. Por lo tanto, desde la participación que hemos sostenido también con la Secretaría Técnica de la Cámara de Diputados, creemos que es necesario que las diversas indicaciones, las diversas mociones presentadas por parlamentarios y también aquellas que son de mensaje presidencial deben establecerse mecanismos de consulta. Y eso es necesario reconocerlo. Es un convenio internacional que desde ya se debiera haber aplicado en el Congreso, Cámara de Diputados, Senado, y muchas veces el Ejecutivo también ha planteado que ocurrirá en algunas veces cuando se solicite, y no así como debiera establecerse y como lo señala el convenio 169. Por lo tanto, es mi aporte y agradezco que ustedes tienen voluntades de escuchar, que es lo que me parece y donde también conozco muy de cerca a mi presidente del territorio de la región de los lagos, el senador Quintero, y por lo tanto le invito a escuchar a las diversas organizaciones y a colocar el máximo de las voluntades para resolver esta situación y hacer justicia y entregar dignidad a quienes viven del mar. Gracias. Gracias, diputado. Subsecretario. Gracias, presidente. Muy brevemente, dos cuestiones. Una, que se ha repartido una propuesta, quizá un documento de trabajo, a partir del cual naturalmente se pueden introducir perfeccionamientos, pero ahí de algún modo hemos querido recoger las opiniones que se dieron en la Cámara de Diputados en el tercer A ver, trámite. perdón, secretario. ¿Usted dice la propuesta es esta minuta que dice disposiciones que quedaron para la comisión mixta? Exactamente. ¿Están? Claro, presidente, es un resumen de los puntos que están en discusión, de los que están sometidos a consideración de la comisión mixta, y una propuesta de solución que naturalmente puede ser modificada, puede ser perfeccionada, pero nos parece que es quizá un buen o un mal punto de partida, pero es un punto de partida. Y en segundo lugar, quisiera señalar que lo que nosotros estamos haciendo con la ley vigente es haciendo nuestro máximo esfuerzo por limpiar, perfeccionar y de algún modo darle dinamismo a los registros. Respecto de la jibia, que es uno de los recursos que yo más he podido ver por el proyecto de ley que ustedes todos bien saben se está discutiendo, ocurre una paradoja. Yo pregunté cómo lo podemos hacer para abrir el registro de la jibia. Resulta que para abrir el registro de la jibia está en régimen de plena explotación. Tendríamos que cesar la condición de plena explotación, pero al cesar la condición de plena explotación, cesa también el fraccionamiento. Y por lo tanto, al cesar el fraccionamiento, lo que ocurre es que, en teoría, la industria podría pescar el 100% de la cuota de la jibia. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que nosotros, con la ley vigente, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder ecualizar los intereses, pero sin duda alguna, esta va a ser si no, la materia principal de cara a la modificación larga de la ley de pesca, y reitero una vez más la vocación del Ejecutivo para poder introducir todo el perfeccionamiento que sea necesario para, una vez por todas, zanjar esta discusión que sin duda alguna tiene mucho de asiento en la realidad. Gracias, secretario. Bueno, ¿se le entregó? ¿Todos tienen la minuta? Diputado. Sí, tan solo un pequeño alcance en relación, ya que hizo referencia a un proyecto que también está siendo tramitado por los senadores, las senadoras y nosotros, lo vimos recién. El régimen de plena explotación que hace mención a la jibia no es un informe científico. De hecho, los informes de la misma subsecretaría dicen que no se sabe cuál es el punto biológico. Es una invención de la propia subsecretaría. Pues lo correcto sería decir asimilada a plena explotación y no en plena explotación, que en relación creo que ahí se construye en realidad y que después nos van a entorpecer algo que queremos que salga lo más expedito posible. Eso, presidente, nada más. Bueno, ¿les parece que usted analice la propuesta y empezamos de la próxima punto por punto? La Secretaría, si nos puede presentar alguna metodología. Yo creo que está bien, presidente, perdón, Sí. que lo hagamos así, pero sin perjuicio de que
en el camino veamos si de repente No, por podemos supuesto. cambiar, porque, Por por ejemplo, supuesto. uno de nuestros grandes temas va a ser la definición de pesca ilegal. ¿ya? Así es. Ese va a ser un tema. Y entonces no sé si es necesario, no sé cómo, bueno, está bien, pero quisiera eso. Sí, no, saber absolutamente que, de acuerdo. Total, no, vamos- sí. Con la mayor flexibilidad, la cosa que hagamos una ley que sea buena y que favorezca a los sectores que debe favorecer. Muy bien, ofrezco la palabra. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.